Hermanas, cuando era adolescente, había una serie de televisión que se llamaba Salvados por la Campana. Y, a algunos les suena, ¿ya? Y la campana. Pero fíjense, mis hermanos, que esta serie iba de unos estudiantes que estaban en el instituto y siempre de una manera u otra se metían en problemas. Pero siempre al final de cada episodio, mis hermanos, por medios totalmente inesperados e in extremis, estos estudiantes eran sacados del problema y la situación en la cual se habían metido. De ahí el título de la serie, Salvados por la Campana, que es una expresión que sobre todo viene del boxeo. Cuando están dos contendientes peleando y en un round suena la campana y uno de los dos contendientes, el que estaba peor, es salvado por la campana. De ahí que esta expresión significa de que uno puede ser liberado, salvado, sacado de una situación en la cual se encuentra de manera delicada en esa situación y es sacado, salvado in extremis por medios inesperados. Es salvado por la campana. Nosotros quizá diríamos salvados por los pelos, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que esta situación es la que nos encontramos en el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Ahí David, mis hermanos, David fue salvado in extremis por la campana. O en realidad, si debemos ser más teológicos, mis hermanos, ahí David fue salvado por la providencia y la misericordia de Dios de una manera sorprendente. Esa providencia trabajando de manera sigilosa en la historia y en la vida de David. La misericordia de Dios expresada en la vida de David fue salvado con unos medios totalmente inesperados y además fue salvado sin David, mis hermanos, darse cuenta de lo que ahí estaba sucediendo. Y es que muchas veces nuestro Dios puede actuar de esta manera, mis hermanos, en nuestra vida. Nuestro Dios puede en su providencia y en su misericordia intervenir en situaciones de las cuales necesitamos ser salvados y sacados y liberados. Situaciones que quizá nosotros mismos hemos creado, nos hemos puesto en problemas y Dios en su providencia, mis hermanos, y su misericordia puede obrar con medios totalmente inesperados, sin ver nosotros lo que está sucediendo y sacándonos de estas situaciones. Entonces nosotros quizá con el tiempo podemos mirar atrás, mis hermanos, y ver verdaderamente cómo fue nuestro Dios, aquel que en su misericordia nos sacó de esa situación. Eso es lo que nos vamos a encontrar aquí, en el capítulo 29 del primer libro de Samuel. Así que tengan sus Biblias abiertas, por favor, en el capítulo 29, en los 11 versículos del primer libro de Samuel. Y con esta idea, mis hermanos, de esa salvación que Dios trajo a la vida de David, vamos en el día de hoy a destacar tres cosas. Primeramente, mis hermanos, destacaremos de que la salvación de Dios nos puede ser traída por medios totalmente inesperados. Segundo, veremos que la salvación de Dios nos puede ser traída, mis hermanos, en medio de una total ceguera. Y tercero, veremos que la salvación de Dios siempre nos es traída para el último bien de los suyos. Así que vamos a destacar estos tres puntos en el día de hoy. Pero primero, mis hermanos, primero que la salvación de Dios nos puede ser traída por medios totalmente inesperados. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles pueden ser, mis hermanos? ¿Cuáles pueden ser estos medios inesperados? Y fíjense, son aquellos que temen a la autoridad del rey que Dios ha escogido. Medios que van a temer la autoridad del rey que Dios escogió. Y fíjense, esto lo vemos en los primeros 6 versículos de nuestro texto en el día de hoy. Fíjense que este texto, mis hermanos, nos va a mostrar cómo Dios va a salvar a David y a sus hombres con medios que nadie esperaría. Medios inesperados, medios que específicamente, vamos a ver, temieron lo que era la autoridad de David. Temieron la autoridad de David, que era el rey que Dios había escogido. Pero ahora, antes de entrar en esto, mis hermanos, debemos recordar algo del capítulo 29. El capítulo 29 es un capítulo que nos lleva atrás en el tiempo, en la historia. Es como una máquina del tiempo, que nos lleva atrás, mis hermanos, en el argumento. Nos lleva atrás al capítulo 27 y al capítulo
28. Porque si se fijan, mis hermanos, fíjense en el capítulo 29, fíjense lo que nos dice el primer versículo. Nos dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Se nos da en cierta manera la composición militar de lo que va a suceder aquí. Y se nos dice que los príncipes de los filisteos, los señores de los filisteos, juntaron todas sus fuerzas en Afec. Y Afec, mis hermanos, era una de las ciudades que estaba en territorio filisteo, mientras que Israel acampó junto a la fuente de Jezreel. Eso es importante, porque los filisteos al juntar sus fuerzas en Afec, de ahí irían hacia Sunem, mis hermanos. E Israel, que estaba a la fuente de Jezreel, de ahí iría a lo que era Gilboa. Y eso es importante porque esta es la situación que nos encontramos en el capítulo 28, versículo 4. Fíjense lo que nos encontramos ahí. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. ¿Se dan cuenta? La situación del versículo 4 del capítulo 28 es lo que nos encontramos después que los filisteos se juntaran en Afec e Israel en la fuente del valle de Jezreel. Por lo tanto, el capítulo 29 nos lleva, mis hermanos, atrás en el tiempo, antes del acontecimiento que vimos la semana pasada, antes de la consulta de Saúl a la bruja de Endor. En concreto, el capítulo 29 nos lleva atrás a los dos primeros versículos del capítulo 28. Fíjense lo que dicen esos dos versículos del capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Lo que sucede a partir de aquí, mis hermanos, es lo que nos encontramos ahora en el capítulo 29. Por tanto, puesto de otra manera, el capítulo 29 es el final de la historia que sucede en los capítulos 27 y 28 y que fue cortada por el evento de Saúl con la bruja de Endor. Si recuerdan, les dije que los capítulos 27 y 28, los dos primeros versículos, era una historia incompleta, que venía cortada por la historia de Saúl con la bruja de Endor. ¿Cómo acaba esa historia que empezó en el capítulo 27? Ahora lo vamos a ver en el capítulo 29. Por lo tanto, esto nos obliga, mis hermanos, a dos cosas. Nos obliga, por un lado, a tener en mente y no perder de vista lo que sucedió entre Saúl y la bruja de Endor. Porque esto va a ser esencial para entender cómo acaba toda esta historia al final. Y segundo, estamos obligados, mis hermanos, a recordar un poquito lo que sucedió con David en el capítulo 27 y los dos primeros versículos del capítulo 28. Y si recuerdan, mis hermanos, en el capítulo 27, David se habló a su propio corazón. David habló sabiduría a su propio corazón, no consultó con Dios en una situación determinada y llegó a una conclusión de que era mejor para él ir a Aquis de Gat, que era filisteo. Y David pasó 1 año y 4 meses con Aquis, que era rey de Gat. Ahora bien, David no fue del todo honesto con Aquis, si recuerdan. Porque David le dijo a Aquis, no es honroso para mí que esté yo en la ciudad del rey. Dame otra ciudad. Y Aquis le dio la ciudad de Siclac. Y se nos dice en el capítulo 27 que desde aquel momento la ciudad de Siclac pasó a manos de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Por tanto, ya empezó en cierta manera David a conquistar terreno. Y después, fíjense, si recuerdan, en el capítulo 27 se nos dijo que David hacía incursiones. Pero hacía incursiones a territorio enemigo de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Eso es muy importante,
Porque David lo que estaba haciendo era conquistar territorio enemigo de Israel. En cierta manera estaba continuando la conquista de la tierra prometida que había quedado incompleta en tiempo de Josué y también en manos de Saúl. Y David conquistaba territorios enemigos de Israel, pero ¿qué es lo que le hizo creer a Aquis? Le hizo creer a Aquis que él, David, estaba yendo contra lo que era su propio pueblo, Israel. Y para que nadie pudiese ver este engaño, David mató a todos los hombres y mujeres de tal manera que nadie pudiese descubrir lo que David estaba haciendo. De tal manera que Aquis se creyó a David y dijo, este se ha hecho abominable a los ojos de su pueblo, porque va contra ellos. Por lo tanto, estará siempre conmigo. Pero ahora llegan los dos primeros versículos del capítulo 28 y aquí llega el problema. Ahora sí, ahora los filisteos se reúnen para ir ¿a qué? Para ir a pelear contra Israel. Y dentro de esos filisteos estaba ¿quién? Estaba Aquis. Y va Aquis y le dice a David, al final del versículo 1 del capítulo 28, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Aquis está diciendo, bueno, como David ha ido contra su pueblo una y otra vez, ahora David has de venir conmigo y pelear ¿contra quién? Pelear contra Israel. Aquí es donde surge el problema, mis hermanos. Ahora sí, ahora David verdaderamente tenía que ir y pelear y hacer guerra contra su propio pueblo. Tenía que ir, mis hermanos, y pelear con aquel pueblo que Dios le había puesto como rey, que él tenía que proteger, que él tenía que nutrir, que él tenía que pastorear, mis hermanos. Y fíjense qué es lo que le dice aquí David a Aquis en el versículo 2 del capítulo 28. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. La verdad es que no tiene idea lo que va a hacer aquí el siervo. Porque tú eres lector y dice, David ha estado mintiendo como un bellaco. ¿Qué es lo que va a hacer ahora aquí David? No lo sabemos, mis hermanos. Pero para rizar más el rizo todavía, va aquí y se le dice, ¿y sabes qué? Te voy a hacer mi guardaespaldas personal. Uno puede imaginarse a David aquí diciendo, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo, y dentro de sí mismo pensando, he sido pillado por mi propio engaño. Ahora, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo? Porque si no peleo contra Israel, me pongo a Aquis y a todos los filisteos en contra mía. Y si no hago esto, tengo que entonces pelear y luchar contra mi propio pueblo, que Dios me escogió para ser rey, para cuidarlo, pastorearlo y nutrirlo. ¿Cómo salgo de esta? ¿Dónde está la salvación en esa situación? ¿Y saben cuál es la respuesta, mis hermanos? La respuesta es el capítulo 29. Ahí es como David fue salvado de esa situación. Fíjense si vamos ahora al capítulo 29. Fíjense a partir del versículo 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de a miles, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Fíjense que ahí están los príncipes de los filisteos, los señores de los filisteos, mis hermanos, pasando revista a todas las tropas, de 100, de a miles, y de repente, ¿qué pasa aquí? Dice, hay unos, oye, que no parecen del todo filisteos aquí. Hay unos que no van vestidos como los filisteos. Hay unos que en sus túnicas no llevan el estandarte de los filisteos. Y los miraron bien y dijeron, estos no son filisteos, estos son hebreos. Fíjense cómo los reconocieron al momento. Fíjense el versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Los reconocieron. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Eran los hebreos. David y sus 600 hombres eran, dentro de Aquis era como una fuerza, mis hermanos, un ejército de mercenarios dentro de lo que era los Aquis. Como si fueran, mis hermanos, la patrulla Wagner dentro de lo que era el ejército ruso. Pues, pero es que lo tenemos en mente, mis hermanos. Era una fuerza de mercenarios.
y lo reconocieron. ¿Qué están haciendo aquí estos hebreos, mis hermanos? Y paren aquí y piensen un poco en la historia de los filisteos y los hebreos. Estamos llegando al final del primer libro de Samuel. Aunque no se lo crean, estamos llegando al final del primer libro de Samuel. Todavía nos queda el segundo, ¿ya? Pero al menos estamos a 2 capítulos de acabar, mis hermanos. Y piensen en la historia de los filisteos y de los hebreos, mis hermanos. Eran entre ellos, ¿qué eran? ¿Eran muy amigos? Eran enemigos uno de otro, mis hermanos. Piensen las veces que los filisteos y los de Israel se habían enfrentado. Y piensen cuántas veces, mis hermanos, por la misericordia y por la salvación de Dios, Dios había dado la victoria a Israel sobre los filisteos. Por lo tanto, mis hermanos, los hebreos, que quizás un poco despectivo aquí como lo dicen, esos hebreos, ¿ya? Pero los de Israel, los hebreos, mis hermanos, eran enemigos naturales de los filisteos. Por lo tanto, tener a esos 600 hombres dentro de las filas de los filisteos era tener ¿a qué? A su enemigo potencial dentro de su casa. Estaban durmiendo con su enemigo. Hay una película del 1991 de Julia Roberts que se llama precisamente así, Durmiendo con su enemigo. Y va básicamente de un matrimonio que el esposo no resulta ser lo que parecía ser. Las apariencias engañan. Pregúntenselo a Fanny, mis hermanos, cuando vio la iglesia. ¿Ya? Las apariencias engañan. Pregúntenselo a Saúl, muy grande por fuera, pero muy pequeño por dentro, mis hermanos. Tanto fíjense que ahí el esposo al final resulta ser un maltratador y un abusador de la esposa, durmiendo con su enemigo. Pues aquí nos encontramos esto. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Tenerlos en medio de ellos era como dormir con sus enemigos. Era como poner, mis hermanos, a un lobo con piel de cordero dentro del rebaño mismo. ¿Se dan cuenta? Que en cualquier momento eso era una bomba de relojería que podía explotar y podía darse la espalda y en lugar de luchar a favor de los filisteos, convertirse en sus enemigos. Pero aquí viene Aquis. Aquí viene Aquis para solucionar el asunto. Dice, bueno, aquí lo voy a solucionar. Os voy a explicar quién está aquí entre nosotros. Y quiero que tomen atención a algo. Fíjense el versículo 3, mis hermanos. Lo que preguntan los filisteos. No pierdan esto de vista. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? ¿Se dan cuenta? Eso es plural. Hay un reconocimiento general. Estos hebreos a nivel general, no hay nada específico ni reconocen a nadie de manera específica. Y ahora viene Aquis aquí y fíjense lo que hace. Sigan leyendo el versículo 3. Se cree que va a solucionar el asunto, dice. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Fíjense lo que está haciendo aquí Aquis, escuchen lo que está haciendo. Está haciendo 3 cosas. Por un lado está reconociendo a David. ¿No es este David? 2, está reconociendo que David es siervo de Saúl, que es el rey de Israel. ¿No es este David, fíjense, siervo de Saúl, rey de Israel? Y después está reconociendo una tercera cosa, que David se ha pasado a las filas de Aquis. La palabra literal aquí ha desertado, es decir, David desertó de las filas de Saúl para pasarse a las filas de Aquis. Mis hermanos, fíjense que aquí Aquis está identificando ¿a quién? Está identificando claramente a David. Y mis hermanos, esto puso en pánico y en alerta a esos filisteos. Porque habían reconocido qué hacen estos hebreos aquí. Pero ahora se les dice que uno que está en medio de ellos es ¿quién? Bueno, este es David. Y yo estoy seguro que los filisteos, mis hermanos, se acordaban de que un tal David fue el que acabó con su gran paladín y su gigante Goliat, mis hermanos. Fíjense que estaba ahí David y en cualquier momento se había desertado de las filas de su señor Saúl. En cualquier momento, mis hermanos, podía hacer algo para complacer a su rey y volver nuevamente a las filas de Saúl. Por eso le dicen a Aquis,
despide a este, sácalo de aquí. Fíjense, mis hermanos, fíjense el versículo 4, tomen atención a él. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre. Paren aquí. Mis hermanos, la escritura toda ella es inspirada. Antes les he dicho, los filisteos reconocieron a los hebreos en general, ¿sí o no? 600 hombres hebreos. ¿Qué hacen estos hebreos aquí? Pero ahora, después de que Aquis habla, ¿qué es lo que le dicen? Despide a este hombre. Esto es singular, mis hermanos. Despide a este hombre, a David. Ellos sabían con quién ahora estaban lidiando. Ellos sabían con quién estaban tratando, mis hermanos. Ese hombre que estaba en medio de ellos no era un cualquiera. Ese hombre, mis hermanos, era David, el rey que Dios había escogido, y ese hombre tenía autoridad y poder suficiente para hacer estragos como hizo ya en el pasado en medio de la fila de los filisteos. Y temieron su autoridad. Fíjense cómo ahora apuntan a la autoridad de David. Despide a este hombre y ahora se centran en su autoridad. Fíjense versículo 4. Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que les señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Por qué? Fíjense. ¿Con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿Se dan cuenta la autoridad, mis hermanos? Quizá los filisteos recordaban el capítulo 14 de 1 de Samuel, cuando había hebreos entre ellos que le dieron la espalda y pelearon contra ellos. O quizá, yo creo que quizá recordaban esto, se acordaban del capítulo 18 de 1 de Samuel, mis hermanos, cuando David, para convertirse en el yerno de Saúl, cortó, mis hermanos, no 100, sino 200 prepucios filisteos, mis hermanos. Y que se corten 200 prepucios, esto no se olvida fácilmente, mis hermanos, ¿ya? Esto queda grabado en los anales de la historia de un pueblo, mis hermanos. Digo, si este hombre fue capaz de cortar 200 prepucios para convertirse en el yerno de Saúl, del cual ha desertado, ¿qué nos garantiza ahora que en medio corte 200 cabezas para volverse, ¿con quién? Para volverse con Saúl. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿A qué están apelando los filisteos? ¿Qué están viendo? Este hombre, David, tiene autoridad, tiene poder, y lo sustentan de manera teológica los filisteos, porque lo sustentan con el hit del momento de aquel tiempo, la canción que se cantaba en Filistea y en toda Canaán. Fíjense, mis hermanos, la canción en el versículo 5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? 3 veces aparece esta canción en 1 de Samuel. Pero, mis hermanos, esta canción es una canción que tiene una teología profunda en 1 de Samuel. Es una canción teológica, porque nos está expresando, mis hermanos, de que ese David, que 3 veces cuando aparece la canción, demuestra que ese David tenía más poder y más autoridad que Saúl, mis hermanos. Tenía más realeza que Saúl, tenía más gobierno que Saúl, más autoridad que Saúl contra sus enemigos. En concreto, tenía 10,000 veces más autoridad que Saúl. Por lo tanto, David era 10,000 veces más rey que no Saúl. ¿Se dan cuenta? Reconocen la autoridad de David, mis hermanos, y temieron la autoridad de este hombre. Por tanto, despide a este hombre. Y aquí viene, mis hermanos, lo sorprendente. Aquí viene la gran ironía de la providencia de nuestro Dios, mis hermanos. Que por el temor de esos filisteos enemigos a la autoridad de quién era ese David, ese hombre, ese rey escogido por Dios, ¿qué es lo que le dijeron a Aquis? Despídelo, es decir, sácalo de aquí. ¿Se dan cuenta de la ironía? Dios, mis hermanos, en su providencia permitió que ahora los enemigos de David se convirtiesen ¿en qué?
en sus propios salvadores, mis hermanos. Un medio totalmente inesperado. Eso no es casualidad, mis hermanos. Eso es la maravillosa providencia de nuestro Dios, perfecta, sublime, grandiosa, trabajando de manera silenciosa y casi sin verse. Pero Dios, mis hermanos, de manera inesperada permitió que un medio inesperado de salvación, como eran los enemigos de David, los filisteos, ahora fuesen usados como medio de salvación. Despide a este hombre porque temieron a su autoridad. Y a veces, mis hermanos, lo que es la autoridad crea lo que es a veces ese temor. Fíjense que en los evangelios nos encontramos esto. Nos encontramos casos, mis hermanos, donde se ve lo que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y hubo aquellos que lo rechazaron por temor a esa autoridad. Y a veces el rechazo, mis hermanos, a Cristo Jesús, a veces es temor a esa autoridad, que aquel que tiene la autoridad para salvar es aquel que también tiene la autoridad última para juzgar, y muchos dicen, despide a este hombre. Pero fíjense, mis hermanos, lo que nos encontramos aquí. El punto de esta sección, mis hermanos, es que hemos visto que Dios estaba abriendo la puerta de salvación para sacar a David y a sus hombres de esa situación en la que se habían metido con un medio totalmente inesperado, sus propios enemigos. Y a veces, mis hermanos, Dios puede actuar así en nuestra vida. A veces, mis hermanos, Dios puede usar a los enemigos que temen la propia autoridad de Cristo Jesús para sacarnos y salvarnos de situaciones en nuestra vida, quizá en las cuales nos hemos metido. Y en su providencia, en su misericordia, Dios, mis hermanos, usándose medio totalmente inesperado, puede sacarnos de ello. Fíjense que a veces no es malo de que no le caigamos bien a todo el mundo. Fíjense que aquí no le cayó bien a los filisteos, mis hermanos, porque Dios puede usar incluso a esos enemigos para sacarnos de ciertas situaciones. No quiere decir ahora con eso, mis hermanos, que salgan hoy aquí de la iglesia contentos y saltando diciendo qué bien que no le gusto a nadie, ¿no? El pastor lo ha dicho, no tiene que ver con esto, mis hermanos. Pero fíjense, quizá, mis hermanos, algún rechazo en la vida como tuvo aquí David, alguna indiferencia vivida en la vida como tuvo aquí David, algún maltrato, mis hermanos, vivido en la vida, esto quizá puede ser el medio insospechado e inesperado que Dios puede usar para sacarnos de situaciones en las cuales quizá ni nos dábamos cuenta que estábamos, a las cuales éramos totalmente ciegos a ellas. Y esto, mis hermanos, es el segundo punto en el cual nos lleva el texto. Que esa salvación de Dios que nos es traída, nos puede ser traída por medios inesperados, es también la salvación de Dios que nos puede ser traída en medio de una total ceguera, de no ver y entender lo que ahí está sucediendo. Y fíjense, hay una ceguera aquí, primero una ceguera a la bondad del rey que Dios ha escogido. Esa es la primera ceguera que vamos a ver aquí, mis hermanos. Fíjense, ahora debo explicarles un poco cómo se estructura este texto del capítulo 29, porque todo el texto se estructura sobre tres afirmaciones que Aquis hace de David. Y esas tres afirmaciones van a estar puestas en contraste con lo que los filisteos no vieron y no entendieron. Fíjense, mis hermanos, la primera afirmación de Aquis ya la hemos visto en los versículos del 3 al 5, mis hermanos. Ahí Aquis afirma algo. Este es David, siervo de Saúl, que se ha pasado a mis filas. Y los filisteos dijeron, despide a este hombre. Esa es la primera afirmación de Aquis. La segunda afirmación nos la encontramos a partir del versículo 6, que es cuando David tiene que ir ahora Aquis tiene que ir a David y decirle que los filisteos no le quieren. Y fíjense aquí la segunda afirmación de Aquis. Y Aquis llamó a David en el versículo 6 y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Bueno, uno diría aquí, hombre, recto David no es que fuese, ¿eh? Pero hermanos, ustedes lo saben como lectores, Aquis no.
Por lo tanto, es lo que Aquis es la evaluación de David. Esta, mis hermanos, fíjense que es la segunda afirmación. Eres recto, me ha parecido bien tu salida, tu entrada conmigo en el campamento. Y fíjense ahora la tercera afirmación que hace Aquis de David en el versículo 9. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Se dan cuenta, 3 afirmaciones. Ahora bien, mis hermanos, esas 3 afirmaciones que Aquis hace de David, hay algo que salta a reducir. Y es que esas 3 afirmaciones siempre están puestas en contraste con lo que los filisteos pensaban o no veían de David. Es decir, las afirmaciones de Aquis nos muestran lo que Aquis percibía y veía de David en contraste con lo que los filisteos no veían de David. Y esto se nos muestra con una palabra. ¿Saben cuál es, mis hermanos? La palabra ojos. Sobre todo, fíjense a partir del versículo 6, mis hermanos. Ahí es donde, a partir de la segunda afirmación de Aquis. Fíjense lo que dice en el versículo 6. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada. ¿Ven esa expresión? Me ha parecido bien tu salida y tu entrada, mis hermanos. Literalmente, lo que la expresión está diciendo aquí, la palabra que se usa son ojos. Lo que se está diciendo aquí dice, bueno, a mis ojos ha sido tu salida y tu entrada. Bueno, a mis ojos. Fíjense ahora, si siguen leyendo, mis hermanos, el contraste en el versículo 6 ahora con los filisteos. Y que ninguna cosa mala ha hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los filisteos, de los príncipes, no agradas. ¿Se dan cuenta el contraste? A mis ojos me ha parecido bueno, a los ojos de los filisteos no agradas. Ahora fíjense, mis hermanos, en el versículo 9, otra vez la idea de ojos ahí. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos. ¿Se dan cuenta la visión de Aquis? Y ahora el contraste con los filisteos. Como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. ¿Se dan cuenta? Hay 2 percepciones distintas. Lo que Aquis vio de David y lo que los filisteos no vieron de David. Y en concreto, ¿qué es lo que Aquis veía y lo que los filisteos eran ciegos a ellos? ¿Saben a qué estaban ciegos los filisteos? Estaban ciegos, mis hermanos, a la justicia y a la bondad de David, a la bondad del rey que Dios había escogido. Porque si toman atención al texto que hemos leído, mis hermanos, ¿ya? Fíjense que la palabra bueno en los versículos del 6 al 10 aparece 3 veces. Nuestras Biblias la tenemos traducida de manera distinta. Así que le voy a leer el texto tal y como aparece usando la palabra bueno. ¿Ya? Así que como siempre les digo, ahora no deben mirarme a mí, mis hermanos. Bueno, no deben mirarme a mí, deben mirar sus Biblias, ¿ya? Que ahí es donde está el asunto, mis hermanos. Fíjense en el versículo 6, se lo voy a leer tal y como aparece con la palabra bueno. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, la idea aquí es la idea de justo, ¿ya? Y bueno a mis ojos son tu salida y entrada en el campamento conmigo. Bueno a mis ojos, la primera mención. Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Estamos en el versículo 6, mis hermanos. Mas a los ojos de los príncipes no eres bueno. 2 veces ya aparece la palabra bueno aquí. Y ahora vayan al versículo 9, mis hermanos. Y fíjense. Y Aquis respondió a David, aquí sí que aparece traducida, y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios o como un mensajero de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? 3 veces menciona Aquis la palabra bueno. Él vio la bondad, mis hermanos, en David, mientras que los filisteos a ellos no les agradas, a ellos no eres bueno. Y cuando hablamos de la idea de bueno, mis hermanos, no es la idea de perfecto aquí, porque de perfecto David no lo era, mis hermanos. La idea de bueno aquí se refiere que todo lo que David dijo e hizo era digno de aprobación por parte de Aquis, mis hermanos. Y volvemos a recordarles que Aquis no sabía lo que David había hecho.
Por lo tanto, hasta este punto para Aquis, David había sido bueno. Desde cuando hablamos de la bondad, hablamos de esto, mis hermanos. Cuando hablamos de la bondad en Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, mis hermanos, de un atributo, generalmente un atributo comunicable dentro de los atributos morales de Dios, que habla, mis hermanos, de que Dios en su ser es el estándar absoluto de aquello que es la bondad. Por lo tanto, lo que es bueno en mi vida y en este mundo, ¿sabes qué? No se mide por lo que yo creo o tú puedes creer, por lo que sientes o puedes dejar de sentir, por lo que te parece o no te parece, por tus ideales o lo que dejan de ser tus ideales. Mis hermanos, porque medir lo que es bueno conforme a lo que pienso, siento, quiero y me gusta, ¿saben lo que supone esto? Supone que entonces yo soy el ideal de bondad. Y cuando vamos a Pablo que dice que no hay bueno ni aún uno, el ideal de bondad, si soy yo, mis hermanos, es un tanto cuestionable. Lo que es bueno, mis hermanos, siempre se mide en función de quién es Dios, que es el estándar de bondad absoluta. Y por lo tanto, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace es bueno. Y todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace es digno de completa aprobación porque es bueno. Me guste o no me guste. Lo entienda o no lo entienda. Y fíjense, mis hermanos, que aquí se está reconociendo lo que es esa bondad en David. Mientras que los filisteos, mis hermanos, ¿qué es lo que sucede aquí? A los filisteos no le agradas, no te ven bueno. Pero ahora fíjense lo curioso, mis hermanos, fíjense lo grandioso otra vez aquí. Que en medio de esta ceguera, ¿se dan cuenta que los filisteos estaban ciegos? Ciegos a la bondad de David, ciegos a esa justicia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pues debido a esta ceguera de los filisteos, ¿qué es lo que los filisteos le dicen entonces a Aquis? Fíjense, mis hermanos, le dicen, no venga con nosotros a la batalla. ¿Se dan cuenta? Otra vez, mis hermanos, Dios usando a los filisteos como ¿qué? Como medio de salvación para David, ciegos a su bondad, no es bueno, no nos agrada, ciegos a la justicia, ciegos a la bondad, mis hermanos, de ese David, por lo tanto, que no se venga con nosotros. Y providencialmente, nuevamente Dios, mis hermanos, estaba abriendo la puerta para sacar a David ¿de dónde? De esa situación y volverlo a Siclac. ¿Se dan cuenta de lo que Dios está haciendo aquí, mis hermanos? Fíjense, no solamente Dios trae esa salvación por esos medios que temieron la autoridad de David, del rey escogido, sino que ahora medios que eran ciegos a la bondad y a la justicia de ese David, mis hermanos. Una salvación para David que llega en medio de la ceguera de esos filisteos a su bondad y a su justicia. Y saben que, mis hermanos, esto lo veremos al final. Pero esto es un patrón que aparece, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Porque hubo aquellos, mis hermanos, que temieron, como hemos dicho, la autoridad de nuestro Señor Jesús. Y hubo aquellos, mis hermanos, que fueron incapaces y fueron ciegos, mis hermanos, a lo que era la rectitud y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. No vieron la rectitud que iba en Cristo y que ellos necesitaban como pecadores. No vieron, mis hermanos, la bondad en la persona de Cristo, en todo lo que decía y en todo lo que hacía, mis hermanos. Pero veremos que a raíz de esa ceguera, Dios trajo la salvación. ¿Se dan cuenta? Esa salvación de Dios que llega en medio de esa ceguera de aquellos, mis hermanos, que estaban ciegos a la bondad del rey que Dios había escogido. Pero hay otra ceguera aquí. ¿Y saben cuál es? La ceguera, mis hermanos, al trabajo salvador de Dios. Porque hay otra ceguera que no podemos eludir aquí, y es la ceguera de David. Porque David también estaba ciego a lo que aquí Dios estaba haciendo y a lo que sucedía, mis hermanos. Fíjense, Aquis va a David y le dice, no le agradas, no eres bueno a los ojos de los filisteos.
Y entonces, ¿cuál es la respuesta de David? Y quiero, mis hermanos, que ustedes como lectores entiendan lo que Dios está haciendo aquí. Dios le está dando una salida a David en su providencia y en su misericordia. Con ese rechazo y temor a su autoridad, con esa ceguera a su bondad, Dios le está dando una salida de despida a este hombre, sácalo de aquí. Pero fíjense cómo responde David, mis hermanos. Fíjense en el versículo 8. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? R con David, mis hermanos. Quería estar allí, pero fíjense que es tan indefinido aquí David como cuando le dijo en el capítulo 28, versículo 2, bueno, tú sabes lo que hará tu siervo hoy. Y uno dice, bueno, no sé lo que va a hacer David. Aquí fíjense en el versículo 8 cuando le dice, ¿qué he hecho para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Bueno, ¿qué rey? ¿Se está refiriendo a Aquis y por lo tanto peleará contra Israel? ¿Mi señor el rey se está refiriendo a Saúl, que entonces peleará contra los filisteos? ¿Mi señor el rey se está refiriendo a Dios y entonces peleará contra los filisteos? Bueno, no sabemos, aquí es un tanto indefinido aquí David, mis hermanos. Pero fíjense, la respuesta de David, ¿cuál es aquí, mis hermanos? La respuesta de David es decir, oye, Aquis, ¿qué es lo que he hecho para que no vaya y pelee? Y uno está mirando, mis hermanos, esta situación, el problema en que David se ha metido, el engaño en el cual David se ha metido y está cazado por su propio engaño y está viendo como Dios en su providencia y en su misericordia le está dando la salida a esa situación y David con querer estar en la batalla, mis hermanos. Te dan ganas de entrar en lo que es esta narración, coger a David por los hombros y decirle, no digas nada, cállate, pon carita de triste como los gatitos del YouTube y coge a tus hombres y vete de vuelta a Siclag. ¿No ves lo que Dios está haciendo? ¿No ves la salida que Dios te está dando? ¿Estás ciego, David? Y la respuesta es sí. David, mis hermanos, era ciego al trabajo salvador que Dios estaba haciendo en su providencia y misericordia en su vida en esos momentos. Ciego a la salida que le estaba dando Dios. Ciego a la providencia que gobernaba los asuntos ahí, ciego a la misericordia y gracia inmerecida sobre su vida, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Esa ceguera de David, mis hermanos, puede ser también nuestra ceguera. Porque, mis hermanos, muchas veces en ciertas situaciones vamos como los caballos con anteojeras. ¿Saben lo que son las anteojeras de los caballos, no? Aquello, mis hermanos, que se les pone para que los caballos, ¿qué? Miren solamente en una sola dirección. Y podemos, mis hermanos, encontrarnos en esas situaciones que quizá hemos creado o nos hemos metido por nuestros planes, por nuestras maneras, por nuestras ideas, por nuestros ideales, situaciones que pueden ser problemáticas y dañinas hacia nuestra vida, pero vamos con las anteojeras y eso tiene darse por mis planes, por mis ideas, por mis ideales, por mis situaciones, mis hermanos. Y Dios en su misericordia y providencia puede intervenir en medio de ellas, dar la vuelta a nuestro mundo ideal, mis hermanos, y darnos esa salida, sin que nosotros quizás seamos capaces de ver y entender lo que ahí está sucediendo. Y con el tiempo, yo estoy seguro que se han encontrado en estas situaciones más de una vez. Y cada uno quizá tendrá una, dos o más. Y con el tiempo uno puede mirar hacia atrás y a toro pasado, ahora que han pasado los Sanfermines, ¿ya? A toro pasado, mis hermanos, las cosas a veces se ven más claras. Y uno puede mirar atrás y puede decir, qué ciego que fui. Qué ciego que fui a la providencia de mi Dios y a la misericordia de mi Dios. Qué ciego que fui a la salida que Dios me estaba dando y por mi cabezonería no la vi. Qué ciego que fui yo, pero qué grande y misericordioso que fue mi Dios. Que de esa situación, sin yo esperarlo y sin entender ese medio, Él me salvó. Es que, mis hermanos, el Dios que aparece aquí en David, ¿saben qué? Es nuestro Dios. Y su providencia funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su misericordia es nueva cada mañana. Por lo tanto,
no desprecies la providencia de tu Dios puesta al servicio de la salvación. Debes y debemos aprender a ver la providencia de Dios trabajando en nuestras vidas para su gloria y para nuestra salvación. Porque Dios va a llevar su salvación al fin último para los suyos. Y este es el último punto, mis hermanos. Que esta salvación de Dios siempre nos es traída para el último bien de los suyos. Y fíjense que con esto, mis hermanos, vemos que aquí es el bien último de la obra que Dios empezó. Y fíjense que llegamos al final de este texto. Fíjense el versículo 10 y 11, mis hermanos. Le dice a Aquis: levántate pues de mañana de tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Fíjense, mis hermanos, ahora David se levanta de mañana y se va a Siclac. Y los filisteos se ponen en marcha hacia Sunem para ir a pelear con los israelitas, para ir a enfrentarse en la batalla final. ¿La batalla final para quién, mis hermanos? La batalla final para Saúl, para sus hijos y para su dinastía. Porque en 24 horas Saúl morirá, en el capítulo 31. Saúl acabará, mis hermanos, en un final oscuro y terrible. Un final oscuro y terrible que ya se anunció. Y aquí ahora es donde debemos coger a la bruja de Endor y a Saúl y ponerla en el argumento, mis hermanos. Porque ya se anunció que el final de Saúl sería oscuro. Fíjense cómo acaba el capítulo 28, mis hermanos. Versículo 25. Escuchen bien el lenguaje ahí. La Biblia es inspirada, verbal y plenariamente. Por tanto, las palabras están ahí porque Dios ha creído. Escuchen bien. Y lo trajo delante de Saúl y sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Se levantaron y era de noche. Vayan al final del capítulo 29. Versículo 11. Y se levantó David de mañana. Mis hermanos, uno se levantó y era de noche porque el final que le esperaba sería un final mucho más oscuro que la noche. ¿Saben qué oscuridad habría en su vida? La oscuridad misma del Seol. Pero David se levantó y se levantó de mañana porque, mis hermanos, en la providencia y misericordia de Dios, para el rey escogido todavía luciría y brillaría la luz del amanecer en su vida, mis hermanos. Y esto es un recurso que el autor utiliza para decirnos que Dios va a cumplir el propósito tanto en la vida de Saúl como en la vida de David, mis hermanos. Que va a cumplir el propósito en la vida de Saúl, llevándolo a ese Seol finalmente, y va a cumplir, mis hermanos, el propósito en la vida de David. Y ahora piensen, echen un paso atrás en toda esta historia con Saúl y la bruja de Endor. Gracias a que Dios hizo eso, mis hermanos, sacó a David de esa situación en la cual, si Dios no lo hubiese hecho, David hubiese tenido que enfrentarse ¿con quién? Con Israel, con Saúl, con su amigo Jonathan, y se hubiese podido acusar y responsabilizar a David ¿de qué? De que había sido el responsable de acabar con Saúl, con sus hijos y con la dinastía de Saúl, mis hermanos. ¿Se imaginan la propaganda para David? ¿Se imaginan el peso de conciencia sobre los hombros de David, que ya lloró en Samuel 2 por la muerte de Saúl y Jonatán? ¿Se imaginan cómo esto hubiese afectado a la obra que Dios había determinado para David y en último término para su pueblo, tener un rey y tener el reino? Y Dios no iba a permitir que su obra en la vida de su siervo y en la vida de su pueblo quedase de alguna manera rasgada. Y Dios misericordiosamente obró la salvación, sacó a David de esa situación. ¿Para qué? Para que el bien último en la vida de David siguiese y fuese rey sobre su pueblo. Pero en definitiva, Dios salvaguardó que la obra sobre su pueblo se diese y tuviesen rey y tuviesen reino, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Dios, la salvación fue traída para ese bien último, mis hermanos. Y eso es algo que no podemos perder nunca de vista en nuestras vidas. Porque, mis hermanos, que Dios en su misericordia nos salve y nos saque de situaciones
que quizá nosotros nos hemos metido y no mereceríamos ser sacados, pero en su misericordia Dios lo hace, no podemos nunca olvidarnos que eso funciona en mi vida, en tu vida, en la vida de los redimidos, dentro de un marco mucho mayor, que es el marco de la obra que Dios empezó y la terminará en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la conclusión, mis hermanos, de este mensaje, porque vemos que es el bien último de la obra en Jesucristo. ¿Cómo llegamos de aquí, mis hermanos, a nuestro Señor Jesucristo? Fíjense, mis hermanos, que ya con la oración de Ana, les expliqué algo que decía un autor, que vamos de la microsalvación a la macrosalvación. Como hoy hay comida, mis hermanos, puedo estar hasta las 2, ¿ya? No, ya acabo en 3 minutos, tranquilos, tranquilos. De la microsalvación a la macrosalvación. Que Dios salvase, mis hermanos, a Ana y cambiase su vida en su angustia, nos lleva a una macrosalvación de cómo nuestra vida ha sido cambiada y nuestra angustia cambiada en aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos de esta microsalvación en la vida de David por misericordia a la macrosalvación última, mis hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿saben qué? La salvación en Cristo nos fue traída de la misma manera que vemos aquí. Mis hermanos, hubo aquellos que reconocieron, se sorprendieron y temieron a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hubo aquellos, mis hermanos, como Marcos se nos dice, ¿qué es esto? Decían, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen? Al final del Sermón del Monte, la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mis hermanos, Cristo vino con autoridad y hubo aquellos que se sorprendieron, hubo aquellos que la reconocieron, hubo aquellos que la temieron. Y Cristo vino, mis hermanos, el justo por excelencia, el bueno por excelencia. Y hubo aquellos, mis hermanos, que fueron ciegos a la justicia y a la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no vieron que era el justo, aquellos que no vieron que era el bueno en lo que decía y en lo que hacía, mis hermanos. Algunos que fueron por juicio de Dios cegados para que viendo no viesen, y otros por su gracia vieron la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y fue traída, mis hermanos, esa salvación en medio de una ceguera de muchos que no entendieron el momento de la historia sublime que se vivía, que Dios trajo el reino de los cielos en el Rey en medio de la historia. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Y el Evangelio que dice, creed y arrepentíos, creed y arrepentíos, creed en el Evangelio del reino. Y hubo muchos, mis hermanos, que lo vieron por la gracia de Dios, pero otros fueron ciegos. Pero ahora aquí viene lo grandioso. En medio, mis hermanos, de ese Jesús que vino, y aquellos que temieron su autoridad, fueron ciegos a su bondad y justicia, no entendieron la venida del reino y la salvación en el reino y el evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos. Aquellos que no vienen a esto, sus enemigos cogieron a Cristo y ¿qué es lo que hicieron? Lo crucificaron en una cruz. Y tú dirás, pero es que David fue salvo, Cristo no, pero es que pierdes algo de vista. Que la salvación que Dios trajo en Cristo, la trajo con aquellos que temieron su autoridad, no vieron su bondad, no vieron su obra redentora y clavaron a Cristo en aquella cruz. Y aquí es cuando Dios dio al mundo el medio de salvación más inesperado de todos. El medio de salvación de una cruz y un Cristo crucificado para dar salvación a todo aquel que cree. El medio más inesperado de salvación, Dios lo trajo, mis hermanos, la cruz de Cristo. ¿Quién se lo hubiera imaginado? ¿Quién se hubiese imaginado que a través de un medio de tortura, de un medio de vergüenza, de un medio para reos, Dios trajese la salvación al mundo y la salvación al pecador? ¿Cómo te hubieses imaginado que a través de un inocente colgado en aquella cruz y justo, tú por fe podrías recibir el perdón y la justificación que necesitas? ¿Cómo te hubieses imaginado que a través de esa sangre preciosa de Cristo en la cruz, tus pecados serían lavados, perdonados y blanqueados como la nieve? Pero ese medio, por muy impensable que pueda ser al mundo, es el único medio donde hay salvación para el ser humano. Y Cristo es el único Salvador que hay.
Pero oye la pregunta o las preguntas que te hago, ¿vas a seguir rechazando a ese evangelio? ¿Vas a seguir siendo ciego a esa bondad, a esa justicia, a esa salvación sublime? A esa vida de perdón que Cristo te trae, no una vida fácil, pero sí una vida de perdón y de esperanza eterna. Seguirás siendo ciego a esta justicia y bondad. Y mis hermanos, ¿saben qué? Lo que sucede con David también son palabras de aliento para nuestra vida. Porque mis hermanos, debemos entender algo. Debemos entender que Dios, aunque a veces no veamos y no entendamos lo que está sucediendo, en su misericordia, mis hermanos, en su providencia, ¿saben qué? Dios hace que todas las cosas, aquellos que los que aman a Dios, esas cosas trabajen para bien, aquellos que Él ha llamado, mis hermanos. Incluso cuando nos ponemos en situaciones difíciles, incluso cuando no entendemos y vemos lo que está sucediendo, mis hermanos, Dios sigue trabajando. Y Dios sigue trabajando para que en todas las cosas, todas las cosas, buenas y malas a nuestro entender, Dios trabaja. Dios no ha parado, Dios sigue trabajando. ¿Para qué? Para que por su providencia y misericordia, esas cosas que en su providencia actúen para el bien de aquellos que le aman, que Él ha llamado y que Él ha predestinado para ser ¿qué? Hechos a la imagen de Cristo Jesús. Para que al final la obra que Él empezó en Cristo la termine en nuestro Señor Jesucristo. ¿No es esto glorioso, mis hermanos? ¿Lo veamos o no lo veamos? Por lo tanto, mi hermano, de David, ¿qué debemos entender? Sé sabio. Consulta a Dios antes de cualquier cosa. Intenta no ponerte en problemas. Pero si caes en ellos, debes saber una cosa, que nuestro Dios puede sacarte de ellos si Él quiere. Pero sea como sea, nuestro Dios trabaja para que al final seamos hechos a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios por ello, mis hermanos.